En el video anterior vimos los parámetros fundamentales de los códigos binarios lineales de bloque y ahora en este video presentaré la estructura de la matriz de verificación de paridad para los códigos de Hamming, así como dos métodos de codificación. Bueno, con respecto a los códigos de Hamming, una definición con base en su matriz H, en su matriz de verificación de paridad, dice lo siguiente. Un código binario de Hamming es un código cuya matriz de verificación de paridad H tiene como columnas a todos los vectores binarios de r bits diferentes de 0. R es el número de bits de redundancia y está dado por la diferencia entre el número de bits que componen a la palabra de código menos el número de bits que componen a la información. De esta manera, entonces, si vemos a un código de Hamming con base en su matriz H, las columnas pueden ordenarse de distintas maneras. Y un método conveniente, al menos visualmente, para nosotros los humanos, es representar los números naturales desde 1 hasta 2 a la r-1, como r tuplas binarias. Por ejemplo, si tenemos el código de Hamming 7.4, en donde hay 7 dígitos de palabra de código y 4 dígitos de información, entonces este es un código binario con r igual a 3. ¿Por qué? 2 a la 3 es 8, 8 menos 1 es 7, que cumple esta expresión. Entonces, para ese caso, la matriz de verificación de paridad H para este código de Hamming 7.4 la podemos escribir con la recomendación que se indica en la diapositiva anterior. Tenemos entonces 7 columnas y las acomodamos progresivamente desde el 1 en binario 001, el 2 010 y así hasta el 7 011, 100, 101, 110 y 111. Entonces, esta es la matriz de verificación de paridad para un código de Hamming 7.4. Si nos preguntásemos cuál es la matriz H para el código de Hamming 1511, entonces, ¿cuántas columnas debe de tener? Bien, pues 2 a la 4 es 16, menos 1 es 15. Quiere decir entonces que tenemos todas las representaciones posibles desde el 1 hasta el 15. Así la podríamos escribir. Entonces, de la misma manera podríamos desplegar una matriz H con todas las combinaciones posibles de 4 dígitos desde el 1 hasta el 15 en binario. Y esa sería la matriz H para el código de Hamming 1511. Como ejercicio, pues resta para quien esté viendo este video escribirla en papel y notar cuál es su estructura. Ahora, hemos visto en el video anterior varios parámetros de los códigos binarios lineales de bloque. Parámetros que son importantísimos porque los vamos a utilizar durante todo este curso. Hemos visto entonces la parte de codificación, que consiste básicamente en multiplicar una palabra de información por la matriz generadora y de esta manera obtenemos entonces la palabra de código. Si hacemos una simple multiplicación, entonces no estamos obteniendo palabras de código en forma sistemática. Hemos visto entonces que hay un mecanismo, hay un método, o más de uno, por supuesto, para obtener palabras de código en forma sistemática. Ahora estamos del otro lado del sistema de comunicaciones digital, estamos del lado del receptor, y el receptor tiene la tarea de decodificar, de implementar la decodificación de canal. Entonces, existen dos métodos generales para decodificar códigos binarios lineales de bloque. El primero se llama con arreglo estándar. Vamos a ver en qué consiste. Esta es una técnica de decodificación de búsqueda en tabla para códigos de bloque. Si tenemos un código NK, entonces en el receptor podemos recibir cualquier combinación de 2 a la n. 2 a la n posibles tuplas que el decodificador puede recibir. ¿Por qué? Porque la palabra de código puede contaminarse en cualquiera de sus posiciones. Sin embargo, solamente 2 a la k son palabras de código válidas. Entonces, la técnica de clases laterales o arreglo estándar, son términos intercambiables, consiste en acomodar primero todas las n tuples en un arreglo así. Este es un algoritmo de 4 pasos que nos va a decir cómo vamos a decodificar con base en esta técnica del arreglo estándar o de las clases laterales. Entonces tenemos 2 a la k palabras de código válidas. Las vamos a enlistar entre las 2 a la nk tuplas en el primer renglón, comenzando con la palabra de todos ceros. De las tuplas restantes vamos a escoger una con el menor número de unos. Notablemente, lo que se hace es escoger la que esté disponible con el 1 a la izquierda, como vamos a ver en el ejemplo siguiente, y ponerla en la primera posición del siguiente renglón. Sumamos la tupla escogida a las palabras de código al tope de cada columna y ponemos los resultados en las posiciones correspondientes del renglón. Entonces los resultados se remueven de las tuplas restantes. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que las 2 a la n tuplas se hayan usado. Vamos a ver cómo se realiza entonces este procedimiento. Normalmente esto se hace por supuesto con una computadora, pero en este curso lo estamos viendo así para que sea de una manera didáctica y podamos comprender cómo opera la decodificación con arreglo estándar. Vamos a utilizar un código sencillo, un código 5.2, quiere decir que tenemos 5 dígitos en la palabra de código y 2 dígitos en las palabras de información. Considera un código simple 5.2 con la matriz generadora siguiente y construya el arreglo estándar.
Aquí nos da la matriz generadora, tenemos la matriz de identidad del lado izquierdo y la matriz de paridad del lado derecho. Entonces generamos las palabras de código. ¿Cuántas palabras de código válidas tenemos? Si tenemos 2 dígitos de información, pues vamos a tener 2 a la 2, o sea 2 al cuadrado igual a 4. 4 palabras de código válidas que se obtienen con esta simple expresión. Multiplicamos entonces las 4 palabras posibles de información por la matriz generadora y obtenemos las palabras de código. De esta manera obtenemos estas 4 palabras de código, que van a ser las palabras que vamos a enlistar en el primer renglón. Pero antes de eso, vamos a enlistar primero todas las palabras de 5 bits. ¿Por qué de 5 bits? Son todas las posibles combinaciones que puede recibir el receptor. Entonces, vamos a comenzar progresivamente. Aquí está la palabra con 5 ceros, 1, 2, en binario 3. Así continuamos. 4, 5, 6, 7. Y continuamos hasta enlistar las 32 palabras de 5 dígitos. Ahí tenemos, alcanzamos hasta la combinación de todos unos. Y las que están resaltadas en rojo son las palabras de código que acabamos de calcular. 4 ceros que tenemos aquí, 0, 1, 0, 1, 1 que tenemos acá, 1, 0, 1, 0, 1 que tenemos aquí, y finalmente 4, 1 y un 0 que tenemos al final. Entonces el algoritmo nos dice que en el primer renglón del arreglo estándar enlistemos las palabras de código válidas. Es lo que vamos a hacer ahora. Y ahora en el siguiente renglón, el algoritmo nos dice que de las palabras restantes, o sea de las palabras que están en negro, escogemos una con el menor peso posible. La recomendación es la que tiene el 1 hasta la izquierda, ya que no está utilizada. De esta manera entonces escogemos la palabra 1 y 4 ceros, y para poner las siguientes palabras que restan al renglón, operamos con la suma de esta palabra con la que se encuentra inmediatamente arriba. Si hacemos la suma, vemos que el resultado es el que tenemos aquí. Para obtener la siguiente palabra, entonces la siguiente palabra, la que acabo de subrayar, es la suma de la palabra de la izquierda con la que se encuentra encima, y mismo caso para la última palabra de este renglón. De esa manera conformamos el segundo renglón del arreglo estándar. Bien, continuamos con el mismo procedimiento. Ahora buscamos, de preferencia vamos tachando las palabras que ya utilizamos. Un 1 con 4 ceros ya lo utilizamos. 1, 1, 0, 1, 1 que se encuentra aquí, ya lo utilizamos. 0, 0, 1, 0, 1 que se encuentra aquí. Y 0, 3 unos y un 0 que se encuentra acá. Ya tacho esas, entonces, aparte de las rojas y las que he tachado ahora, las que restan están disponibles. De preferencia escogemos como palabra que ponemos a la izquierda una que tenga un peso de 1. En este caso escojo la que tiene el siguiente 1 a la derecha. Esto tiene una utilidad muy importante, vamos a ver cuál es. De la misma manera genero las siguientes palabras. Entonces sumo esta palabra con la que se encuentra arriba para obtener la siguiente palabra en el renglón. Mismo caso para la siguiente palabra, entonces tomo la palabra de la izquierda, la sumo con la palabra superior y obtengo las otras dos. Continúo con este procedimiento hasta agotar todas las palabras. Ahí tengo ya agotadas todas las palabras. Entonces, las palabras que se encuentran en la columna izquierda reciben un nombre específico en el arreglo estándar, se llaman líderes de clase. Esos son los líderes de su clase. Cada clase en este mecanismo es un renglón. La clase superior entonces es la clase de palabras válidas de código. Y todas las demás clases, es decir, todos los demás renglones, son palabras inválidas de código, que nos van a servir sin embargo para decodificar. Entonces tengamos en mente este arreglo. Este ya es el arreglo estándar para este código. Vamos a suponer que recibimos una palabra en el receptor, sea esta palabra la palabra 01010. De esta manera vemos que, o el receptor, el decodificador ve que esta palabra es una palabra que no es válida. Las palabras válidas se encuentran en el tope. Entonces, para decodificar esta palabra, para corregirla, lo que se hace es sumarla con el líder de clase, con la palabra que se encuentra acá, sumamos estas dos palabras, y lo que se va a obtener es la palabra válida de código. De esa manera, el receptor decodifica adecuadamente la palabra que recibe. Mismo caso para cualquier otra palabra inválida de código recibida. Entonces la palabra se decodifica como 01011, que es la que se encuentra acá. Es la palabra correcta y es la que entrega el decodificador al decodificador de fuente que se encuentra en el receptor. Cualquier mecanismo que utilice el arreglo estándar para decodificar implementa este principio. Entonces vemos, en algún momento en el video anterior había mencionado que para códigos pequeños como este, pues podemos utilizar una tabla para decodificar. Sin embargo, para sistemas prácticos, en la realidad, pues los bloques de comunicación son muy grandes, los bloques de información son muy grandes. Entonces, el método del arreglo estándar seguramente no va a ser el más adecuado para esos porque hemos visto que requerimos de una gran capacidad de almacenamiento. En ese caso, pues vamos a utilizar la definición del síndrome. Recordemos que el síndrome es una operación que se le aplica a las palabras recibidas en el receptor, de manera que si las palabras recibidas no son palabras válidas de código, entonces el síndrome va a ser distinto de 0. Para todas las palabras válidas de código, su síndrome va a ser igual a 0. Quiere decir que no tienen errores. Entonces,
el arreglo estándar puede simplificarse utilizando el síndrome. Recordemos la expresión, el síndrome es igual a la palabra recibida R multiplicado por la matriz H transpuesta. La palabra recibida R a su vez es igual a la palabra que se envió más el posible vector de error. Si desglosamos esto, entonces multiplicamos V por la matriz H transpuesta, que la tenemos aquí, y el vector de error por la matriz H transpuesta, que la tenemos acá. Sin embargo, el vector V por H transpuesta se elimina porque tiene un síndrome de 0, es igual a 0, y nos queda solamente el vector de error por H transpuesta, que es precisamente lo que estamos buscando. Entonces, en el arreglo estándar, todas las tuplas de un mismo renglón tienen el mismo síndrome. Eso es fundamental entonces para este método de codificación utilizando el síndrome. Y esto es porque cada renglón está asociado con el mismo patrón de error, que es el líder de la clase. Esto tienen que anotarlo y tenemos que tener claro qué significa. Cada renglón está asociado con el mismo patrón de error, que es el líder de su clase. En el arreglo estándar que vimos hace un momento, el líder de la clase es la palabra que se encuentra hasta la izquierda en el renglón. Entonces, es el líder de la clase y el renglón está asociado con ese mismo patrón de error. Quiere decir que el dígito que corresponde al líder de la clase es el patrón de error. Y entonces, en consecuencia, todo el renglón puede reemplazarse con su síndrome. Para este caso, para la decodificación utilizando síndrome, la decodificación se realiza encontrando el líder de la clase, que le vamos a llamar L, que tiene el mismo síndrome, calculándolo con la palabra recibida y corrigiendo los errores de esta manera. Entonces, la palabra estimada va a ser la palabra recibida menos el líder de la clase. Recordar que en sumas módulo 2, la suma y la resta es exactamente lo mismo. Entonces, ahora vemos el caso de decodificación calculando el síndrome. Nos piden encontrar la matriz de verificación de paridad del código 5.2 anterior y calcular el síndrome de la palabra recibida 01010. Aquí tenemos la matriz generadora con la matriz identidad a la izquierda y la matriz de paridad a la derecha. Ahí están encerradas. Entonces la matriz de verificación de paridad consiste en transponer la matriz de paridad, esta en verde que tenemos aquí, 101 lo tenemos aquí en la primera columna y 011 lo tenemos como columna en la matriz H. Y luego a la derecha acomodamos la matriz identidad de 3×3. Ahí tenemos ya la matriz de verificación de paridad que la requerimos para calcular el síndrome. Entonces el síndrome no es otra cosa que la palabra recibida multiplicada por H transpuesta. Aquí tenemos la multiplicación y vemos que el síndrome nos da un valor distinto de 0. Significa que la palabra recibida contiene errores, porque su síndrome no es 0. Vamos a ver cómo se decodifica con el método del síndrome. Entonces nos piden decodificar esta palabra utilizando el síndrome, como hace un momento, pero ahora es con este método. Y ahora el nuevo arreglo estándar para este código se convierte en lo siguiente. Tenemos el líder de la clase, de la primera clase, que es 5 ceros, con su síndrome correspondiente, que son 3 ceros. El siguiente líder de clase, que es 1, 1 y 4 ceros, con su síndrome, que es 1, 0, 1. Y así vamos a calcular los 8 síndromes para cada líder de clase. En este sentido, entonces, vemos que el síndrome que corresponde a la palabra recibida tiene este líder de clase, 4 ceros y un 1. Vamos a decodificarlo entonces. El líder es 4 ceros y un 1, como acabo de mencionar. Aquí está el líder de la clase. Y el método de codificación dice que tomemos la palabra recibida y le restemos el líder. Es lo que estamos haciendo. La resta es lo mismo que la suma. Y entonces la palabra decodificada no es otra cosa más que 01011, que es lo que habíamos obtenido en el caso anterior. Este método entonces simplifica la decodificación y no requiere del almacenamiento de una tabla tan enorme como es el arreglo estándar. Esto es lo que habíamos discutido en la clase anterior y aquí vemos el ejemplo de aplicación. Ahora veamos una definición importante en los códigos correctores de errores. Hemos visto que un código lineal de bloque se define por su matriz generadora y o a su vez por su matriz H. Y entonces los códigos duales son códigos que se pueden producir a partir de los códigos originales, que tienen parámetros relacionados. Entonces, dos formas equivalentes de escribir un código lineal de bloque son expresando las matrices G y H. Intercambiando las matrices se puede definir un nuevo código. Para los códigos duales significa lo siguiente. Significa que la matriz generadora para el código dual, este va a ser el símbolo para los códigos duales. El nuevo código, el código dual, va a tener la matriz generadora como la matriz H del código de base y a su vez la matriz H del código dual va a ser la matriz generadora. Las intercambiamos y obtenemos un nuevo código. Debido a la condición de ortogonalidad, cada palabra R dual, es ortogonal a las palabras del código de base. Es decir, que su multiplicación va a dar igual a 0. Y este código resultante es conocido como código dual. El código original tiene evidentemente 2 a la k palabras, como hemos visto, y su dual tiene 2 a la n menos k. Estos parámetros son importantes, primeramente para saber cómo producimos códigos duales a partir de un código de base, y segundo porque estos conceptos están citados en la tarea correspondiente a este tema. Entonces, formalmente definimos un código dual como sigue. El código dual n'k' de un código lineal de bloque nk con matriz de paridad H está definido por la matriz generadora, que es la misma que la matriz de verificación de paridad del código original.
Esto es a tomar nota, por supuesto. Otra definición importante es un código extendido de Hamming. Hemos visto cómo se definen los códigos de Hamming al inicio de este video con respecto de su matriz H. Entonces, un código extendido de Hamming se obtiene añadiendo a la matriz H una columna de ceros y un renglón de unos. Ese es un código extendido de Hamming. El tamaño del código extendido es M, donde M es el tamaño de las columnas de H, que son los bits de redundancia, y el bit adicional de paridad es la suma de los dígitos V1 hasta Vn, y va a ser igual a 0. Es lo que tenemos que poner en la esquina inferior derecha. Entonces todas las palabras del código extendido son de peso par, y la distancia mínima es igual a 4 en los códigos extendidos de Hamming. A reiterar que los códigos de Hamming, todos ellos tienen distancia mínima de 3, en consecuencia todos ellos corrigen máximo un error. Los códigos extendidos de Hamming entonces se diseñaron para poder corregir más errores. Si la distancia mínima de 4, entonces apliquémosla a la expresión que tenemos para la capacidad de corrección de errores y veamos qué obtenemos. Los parámetros del código extendido de Hamming son n, k y d, donde d es la distancia, n es 2 a la m, k es 2 a la m menos 1, y la distancia de un código extendido de Hamming siempre es 4. Esto también viene en la tarea, solamente cita la definición y ustedes tienen que indicar los parámetros del código extendido de Hamming. Esto es todo en este video, agradezco su atención.